A propósito de que hoy tenemos una entrevista muy especial en esta entrega y es la visita de parte de nuestros medallistas en las Olimpiadas Tokio 2020, quienes se encuentran aquí acompañados del ministro de Deportes de la República Dominicana, luego de que en el día de ayer recibieran parte de las recompensas que había prometido el gobierno dominicano a los que produjeran medallas en las Olimpiadas en Tokio. Ese acto fue ayer y estamos contentísimos de que la primera intervención luego de este acto sea aquí con nosotros en Matinal para celebrar aparte de nuestros olímpicos. Vamos a recibir a Francisco Camacho, ministro de Deportes, pero también están con nosotros Zacarías Bonat, medallista de plata en halterofilia, Crismeri Santana, medallista de bronce en halterofilia, y Jan Mariñez, medallista de bronce con el equipo de béisbol. En esta entrevista estaremos también Juan Carlos Santana, el querido Choco, Natasha Batista, Percio Maldonado y una servidora Laura Castellanos. A propósito de que estamos celebrando el deporte y teníamos que tener a nuestros expertos deportivos de la casa para que formen parte de esta conversación con nuestros medallistas y también con el ministro de Deportes. Bienvenidos todos, gracias por estar con nosotros. Y de entrada, lo hemos dicho mucho en las últimas semanas, pero ya decirlo personalmente tiene un valor adicional. Y es la visita de parte de nuestros medallistas en las Olimpiadas Tokio 2020, quienes se encuentran aquí acompañados del ministro de Deportes de la República Dominicana, luego de que en el día de ayer recibieran parte de las recompensas que había prometido el gobierno dominicano a los que produjeran medallas en las Olimpiadas en Tokio. Ese acto fue ayer y estamos contentísimos de que la primera intervención luego de este acto sea aquí con nosotros en Matinal para celebrar aparte de nuestros olímpicos. Vamos a recibir a Francisco Camacho, ministro de Deportes, pero también están con nosotros Zacarías Bonat, medallista de plata en halterofilia, Crismeri Santana, medallista de bronce en halterofilia, y Jan Mariñez, medallista de bronce con el equipo de béisbol. En esta entrevista estaremos también Juan Carlos Santana, el querido Choco, Natasha Batista, Percio Maldonado y una servidora Laura Castellanos. A propósito de que estamos celebrando el deporte y teníamos que tener a nuestros expertos deportivos de la casa para que formen parte de esta conversación con nuestros medallistas y también con el ministro de Deportes. Bienvenidos todos, gracias por estar con nosotros. Y de entrada, lo hemos dicho mucho en las últimas semanas, pero ya decirlo personalmente tiene un valor adicional. Gracias por traer tanta alegría y tanta emoción y tanto orgullo a la República Dominicana. Ministro, muchísimas gracias. ¿Cuál ha sido el impacto de esto? Primero, dar las gracias por habernos invitado aquí. Sobre todo, me siento en familia. Don Percio, un colega federado, un gran trabajador por el deporte. Choco, todos ustedes, gracias por permitirnos estar aquí. Y sobre todo, acompañándome los verdaderos héroes de esta jornada, de una jornada memorable, una jornada que de 59 años nosotros en el deporte trabajando y nunca habíamos logrado lo que hemos logrado en este último año, simple y llanamente haciendo las cosas como se debían de hacer, entregando recursos a tiempo para que nuestros jóvenes pudieran entrenar sin importar cuáles eran las requisiciones de las federaciones después de haber entregado los recursos. También lo hicimos porque sabemos que sin recursos y que lleguen a tiempo no hay logros en el deporte. Por eso hoy la República Dominicana está celebrando con estos grandes jóvenes que dejaron hasta el último aliento en su lugar de competencia esta nueva epopeya del deporte dominicano. ¿Cuánto está invirtiendo el Ministerio de Deportes en los atletas de alto rendimiento? Mira, a las federaciones por año se le están entregando 300 y tantos millones en asignaciones. Eso tuvimos que reponerlo cuando llegamos 300 y tantos millones de pesos, o sea que estamos hablando... Mensual 27.5 millones, aparte de ayudas extraordinarias que le hace el ministerio. Eso es solamente en las asignaciones a las federaciones. Asignaciones que tuvimos que reponer porque el gobierno anterior, desde que llegó, castró esas asignaciones y solamente le entregaba a las federaciones las cargas fijas, con una promesa del presidente de la República que inmediatamente llegáramos al gobierno
esas asignaciones iban a ser devueltas a las federaciones como fue o como es. De nuevo tienen las federaciones sus asignaciones con las que sus comisiones técnicas pueden planificar, porque usted no puede hacer ningún tipo de planificación si usted no sabe con los recursos que usted cuenta. Ya las federaciones planifican, pueden tener sus eventos nacionales, también con ayuda del Ministerio de Deporte. Eso solamente es en las asignaciones. Le damos la alimentación a los atletas. Le damos una ayuda a los atletas de alto rendimiento por el PARNI. Prácticamente 5 millones de pesos mensuales. Tickets aéreos. Estoy haciendo un análisis de todo lo que hemos entregado desde el primer año y te garantizo que llega a 1.000 millones de pesos. Sin lugar a dudas y sin temor a equivocarme. Para el alto rendimiento. 1.000 millones. Para que usted sepa. ¿Cuánto recibe? ¿Cuánto es el presupuesto del ministerio, ministro? Mira, nosotros recibimos 2.000 y tantos millones. Pero de ahí tenemos arreglos de instalaciones, nómina, el dinero que le entregamos a las federaciones, tickets aéreos, eventos como Juegos Olímpicos, como los Juegos Panamericanos Juveniles, que sin tocarle al gobierno, como anteriormente se estilaba, en diciembre entregamos 235 millones de pesos al Comité Olímpico. Por eso le hablo de esos 1.000 millones de pesos. 300 y tantos a federaciones. ¿Perdón? ¿Por qué no le tocaría al gobierno financiar plenamente todo lo que tiene que ver con la actividad de los atletas desde el punto de vista de las Olimpiadas? Lo estamos haciendo. ¿A quién le tocaría? Lo estamos haciendo. Vuelvo y le repito. Lo estamos haciendo con ese presupuesto y no hemos tenido que estar visitando al presidente, que sabemos que los recursos que ahora mismo tenemos están dedicados a la salud y a la educación, porque sin salud tampoco tenemos deporte. Perdón, señor ministro, y felicidades muchachos por ese gran logro de la República Dominicana y ustedes ponernos tan en alto con esas 5 medallas. Ministro, la percepción que tiene la población dominicana que el atleta viene de la nada y que llega a un evento internacional de la nada, sin ningún tipo de respaldo. Yo creo que es el momento adecuado de glosar cómo llega el atleta a través del Ministerio de Deporte, entrar al PARNI, que es el programa de atletas de alto rendimiento, y posteriormente ir a un evento internacional de esta magnitud como los Juegos Olímpicos. Mira, eso es un sofisma, porque los atletas, desde que son seleccionados en sus federaciones, tienen derecho a alimentación, alojamiento, el PARNI le paga un salario. Somos un país tercermundista. Ojalá nosotros tener el presupuesto de los Estados Unidos para poder ayudar más a nuestros atletas. Yo fui atleta, yo sé cómo se hace un atleta, lo que sufre un atleta, y por eso, desde que llegamos al ministerio, le hemos dado rostro humano al deporte y no vamos a escatimar ningún tipo de esfuerzo para ayudar a nuestros atletas. De hecho, ayer el presidente, porque lo conversamos en varias ocasiones, decidió que todos los atletas que fueron a los Juegos Olímpicos que no tengan casas, se les va a proporcionar una vivienda, porque eso es dignificar al ser humano. Entregarle una vivienda es dignificar al ser humano. Y el presidente lo sabe y por eso dispuso una vivienda para cada quien que no la tenga. Lamentablemente nada más no es República Dominicana que pasa por esa situación. Muchos países del mundo, los atletas salen de una clase económica deprimida. Ojalá nosotros, para que un atleta se detecte, darle su casa, hacer todo. Pero ustedes saben cómo es el presupuesto de la República. Ahora, desde que estamos en el gobierno, hemos trabajado por el atleta y para el atleta. Ministro, más allá del gobierno, es decir, como sociedad, y dada esta experiencia que por lo regular sacude a las reflexiones, ¿cuáles son las grandes lecciones que tenemos que sacar de esto, desde el punto de vista de la inversión? Usted ha mencionado, sin salud no hay deporte, pero sin deporte tampoco hay salud. Un círculo vicioso. No hay educación. El deporte se ha constituido hoy ya en un sistema de control social. Tal vez muchos de estos jóvenes están dedicados al deporte porque encontraron una mano amiga, tal vez que los rescató del barrio y no estar en una situación. Gracias a esa actividad tal vez tienen hoy un dinero que no tendrían de otra manera que no sea a través del deporte. De manera que es también una fuente de reivindicación económica. Son marca país. Cada vez que un muchacho de estos se presenta por ahí, es el país, República Dominicana.
¿Cuáles son las lecciones que tenemos que sacar para que el Estado dominicano invierta el dinero y que la política incluso le dé el verdadero significado que tienen estos atletas? Usted tiene la doble condición, triple condición. Fue atleta, ha sido federado, sabe lo que cuesta manejar una federación y hoy está dirigiendo el deporte del país. Mira, hay que recordar, puedo hablar en nuestra gestión, que la salud no la encontramos como naturalmente debía ser. Una inversión que hace el gobierno en salud para toda la población. Encontramos una pandemia que le ha robado al presupuesto de la nación muchos miles de millones de pesos. ¿Qué debemos de hacer? Invertir más en estos muchachos, invertir más. Ahora, hemos demostrado con esto que ha hecho el presidente, que ha hecho el gobierno, que a través del deporte se puede hacer carrera. Ustedes me están diciendo que nuestros atletas surgen de una condición socioeconómica muy deprimida. Yo lo invito a que ustedes den un vistazo a la mayor parte de nuestros jóvenes, nuestros estudiantes de la UAS, nuestros estudiantes universitarios. El gran porcentaje de nuestro país viene de esa condición, pero deben de estudiar, deben de hacerse profesionales para salir de esta condición. Bueno, estos son nuestros atletas que se han graduado en la Universidad del Deporte y el gobierno lo ha sacado de esa condición. Hoy Zacarías es una persona que económicamente no es igual que ayer, porque el presidente, cuando estaba entregando esos cheques honoríficos, él tenía su dinero en la cuenta. Y así todo el que participó en los Juegos Olímpicos, que se le prometió una gratificación, recibiendo esos cheques honoríficos, ya su dinero estaba en la cuenta. Ministro, es decir, que no fue una promesa. Lo que pasa con este tema es que independientemente del mérito de estos atletas que han logrado algo sencillamente extraordinario a pesar de las dificultades, han ido a competir con países que se lo dan todo a sus atletas en medio de las precariedades que todos conocemos que tiene el deporte en República Dominicana, y como quiera han logrado conquistar medallas, han vencido a los mejores del mundo que tienen todos los recursos del mundo. Entonces, es más que justo que se compensen por el esfuerzo y el talento extraordinario que han demostrado. Pero es un tema que va más allá de la recompensa inmediata que puedan generar estas medallas, que insisto, es necesaria y tiene que convertirse en un estímulo importante. Pero por ejemplo, y bueno, yo aquí estoy entre expertos deportivos, que yo soy la única que no pertenece a ese mundo, Aguilucha, sin embargo, tú eres por Aguilucha, años... tiene Bueno, la mejor condición. La calidad de Aguilucha me da Claro. cualquier tipo de calidad para llevar esta discusión. Pero hemos dado por años seguimiento a las historias de las Yamile Peña, de los Luguelín Santos, de los Luisito Pie, y hemos visto no solamente lo que pasa después que ganan medallas o después que participan, sino cómo logran llegar a las Olimpiadas a pesar de carecer de las condiciones más básicas. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué es lo que se necesita para lograr cambiar que nuestros atletas, que demuestran que tienen talento de sobra, porque logran medallas a pesar de... ¿Qué se necesita cambiar para que nuestros atletas puedan tener mejores condiciones y le estemos garantizando la participación y que no tengan que andar buscando un pasaje porque no van a llegar a una clasificatoria y que puedan contar con el entrenamiento y que puedan viajar a entrenarse, que son las deficiencias que históricamente han tenido nuestros olímpicos? Mira, para tú saber que un atleta va a ser de alto rendimiento, debe empezar su carrera deportiva. Debe de desarrollarse, y ahí entra el gobierno, ahí entran las federaciones deportivas. Nosotros, como gobierno, no podemos ayudar a todo el que coja un balón en la mano. Bueno, ¿qué tipo de ayuda se le da? A que desarrollen el deporte para todos. Unos jovencitos que están jugando en una liga, se ayuda a la liga para que esos jovencitos empiecen su carrera deportiva. Cuando las federaciones lo descubren, entonces ahí entra la mano del gobierno. Cuando las federaciones los seleccionan, pasan al programa partner. Cuando las federaciones lo detectan, que llegan a una selección, entonces nosotros cubrimos necesidades. Estos jóvenes, con acuerdos que hemos hecho interinstitucionales, tienen garantizados sus estudios, becas nacionales e internacionales, su salud, su transporte.
Entonces eso es proteger al atleta. Pero no podemos proteger el país entero a través del deporte. Que una buena parte de eso está viniendo garantizado por el sector privado a través de Creso. Mira, Creso tiene Que no lo hemos 10 mencionado en esta federaciones. conversación. Creso tiene 10 federaciones y le agradecemos el apoyo que nos da. Pero 10, nosotros... ¿Tiene 10 o 18? Perdón, tiene 10 federaciones. Pero vamos a olvidarnos del número. Sí. Nosotros le garantizamos eso a todos los que están en deporte, pero no solamente a ellos y sus familiares. A ellos y sus familiares. Creso apuntala lo que el Estado invierte en estos jóvenes. Te dije la cifra más o menos que invierte el Estado o que ha invertido. Que parecería ser similar, porque tengo entendido que Creso invierte unos 6 millones de dólares al año. 1.7 millones al año. 1.7 al año. De dólares. Que De dólares. Entonces eso serían, no, seríamos casi 100 50, millones de casi pesos. 100 millones. casi de 100 pesos. millones. Y Casi el 100 Estado está millones, invirtiendo y solamente 300. en Entonces estamos diciembre- hablando de una inversión de 400 millones. Solamente en diciembre, para los Juegos Olímpicos y los Juegos Panamericanos Juveniles que van a ser en noviembre, y el gobierno ya desembolsó para ese evento 135 millones de pesos, garantizando entrenamientos, clasificación y participación ya en los Juegos, cosa nunca vista en la historia del deporte de la República Dominicana. Por eso te estoy hablando de la inversión que ha hecho el gobierno en esos Juegos. Pero fuera de los 235 millones, nosotros dimos los pasajes aéreos a baloncesto, a voleibol, a béisbol, muchos millones de pesos. $50,000 adicionales para que nuestro béisbol, que no pudo clasificar en Orlando, pudiera ir a México a clasificarse. Pero antes de irse a los Juegos Olímpicos, tuvimos que darle $310,000 adicionales a las Reinas del Caribe, 13 millones, más los tickets aéreos para su evento de fogueo. Entonces, son muchos los millones. Bienvenido Creso, que nos ayuda. Bienvenido Creso, y ojalá aparezcan 20 Cresos más, que lo necesitamos. Bien, mi pregunta, primero la felicitación, señor ministro, a esta representación de atletas que tuvieron una labor por todo lo alto en Tokio. Mi pregunta va dirigida a Jan Mariñez, como miembro del equipo de béisbol, el deporte rey de la República Dominicana. Que lo pusimos a madrugar. Sí. y que precisamente estuvimos recientemente en San José de Ocoa, de donde es nativo Jan, de la Horma, ver las imágenes de estar con tu pueblo allá. Tuvimos con él una conversación desde Tokio. Él mandó un también, mensaje. claro, que envió un saludo. Bueno, Lo madrugaron allá. justo estábamos en la transmisión especial desde Ocoa, cuando ustedes estaban en Tokio, y ese mismo día era el juego del equipo de béisbol. Sí, pero estaban en horas diferentes, son 12 horas. Sí. 12 horas. 13, hermano. 13 horas, y eso es difícil, adaptarse. Cuando yo regresé, yo duré 4 días levantándome a las 4 de la mañana. Digo, ¿qué es esto? Estabas en modo Japón todavía. Sí. Bueno, llegar al país con esa medalla, hubo mucha presión, tomando en cuenta de que conformar este equipo no fue fácil, porque la gente asocia de que somos potencia, pero no todos los peloteros dominicanos tienen el permiso para estar en unos Juegos Olímpicos, porque precisamente Grandes Ligas coincide con dichos Juegos. Llegar con esa medalla, ¿qué representa para ti? Y llegar a tu pueblo donde fuiste muy bien recibido. Bueno, yo me siento orgulloso de tener esta medalla ahora mismo. No todos los atletas dominicanos tenemos el privilegio de tener ahora mismo una medalla olímpica, porque ahora mismo en el país hay 8 y yo tengo 1 en el pecho. Yo me siento muy orgulloso, y también, ¿qué te digo? Para mí es el mayor logro en mi carrera. Yo siempre estuve disponible desde el primer día que me dijeron, oye, vamos a trabajar y vamos a seguir adelante. Desde el primer torneo que iniciamos para nosotros ir a clasificar en todos los eventos, yo siempre estaba disponible para ayudar al equipo. Mariñez. Y yo, desde el primer día dije, si yo empecé una obra, tengo que terminarla. Y la obra se terminó en grande con una medalla. Mariñez, el béisbol estaba fuera de los Juegos Olímpicos. Ha regresado
y creo que han tenido una magnífica participación al venir en esta primera ocasión con una medalla. A veces hay muchas dificultades en conformar los equipos y se debe ver que se busca gente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para un país como República Dominicana, que aporta después de Estados Unidos la mayor cantidad de talento de béisbol a nivel internacional, podamos ir con un equipo bien fogueado, bien representado, bien determinado con tiempo y tener un desempeño mejor que el que hemos tenido? Bueno, creo que eso depende ya es como dice Choco, eso choca con las grandes ligas, con ligas menor. Hay muchos peloteros fuera del negocio que tienen un buen talento y eso toma tiempo, porque nosotros antes de iniciar, de irnos a Estados Unidos a jugar repechaje, duramos un mes y medio o 2 meses aquí, sí, entrenando y preparándonos. Y eso es hacer equipo. Es como que tú traigas un talento aquí a Telemicro, muchos talentos que quieren entrar a trabajar a Telemicro, así también igual el béisbol. Tú tienes que ir allí a hacer equipo. No es por nombre, ahí no es por nombre, porque nosotros queremos llevar el mejor material que esté disponible para hacer un buen papel. Y es la primera medalla en equipo de República Dominicana, que estos Juegos trajeron muchas primicias en materia deportiva a nuestro país, incluyendo el primer equipo, no solamente de béisbol, el primer equipo en lograr medalla para nuestro país. ¿Qué retos particulares tiene el hecho de competir a ese nivel en equipo, sobre todo cuando en el caso de ustedes no es como el caso, por ejemplo, de las Reinas del Caribe, que continuamente es la misma conformación que están participando en todos los eventos internacionales? En el caso de béisbol es diferente y aún así logran medalla. Cuéntanos de esos retos y cómo lograron realmente imponerse, no sin esfuerzo, porque dicho sea de paso, fue bastante emocionante verles ganar esta medalla en medio de un juego que por lo menos al principio se mostraba bastante tenso. Bueno, nosotros los dominicanos somos una potencia mundial en el béisbol y nosotros, todos los países saben, dominicanos son buenos jugando béisbol, pero hay que demostrarlo en el terreno. Y nosotros, desde el primer día, siempre nos mantenimos unidos para demostrarles que sí somos los mejores y lo hemos demostrado porque hemos quedado entre los mejores 3 en unos Juegos Olímpicos con una medalla. Estados Unidos, cuando juegan contra nosotros, ellos saben que tienen que ir jugando duro. México, hay muchos países, Venezuela, Holanda, todos esos países se están fortaleciendo con buenos jugadores y nosotros no podemos darnos el lujo de nosotros quedarnos. Tenemos que seguir demostrando que somos los mejores y que Dominicana tiene que ser la potencia mundial. Perdón que le interrumpa. Vamos a hablar de parte del béisbol, que definitivamente fue lo que dio el puntillazo de la participación de la República Dominicana en los Juegos Olímpicos, pero hay que hablar del levantamiento de pesas. Tener a Crismeidy Santana, la primera mujer que gana una medalla, que sube esa plataforma en una categoría muy difícil, definitivamente enfrentarte a las mejores del área y también las del mundo. Cuando Crismeidy sube, ¿qué piensa en ese momento? La preparación, estoy suficientemente preparada para continuar en las diferentes categorías y elevando los kilogramos en cuanto a levantamiento. Tengo entendido que aparte de ser la primera mujer, son las primeras medallas olímpicas de para las mujeres, a las mujeres, porque ahí está Anabel y también está Mary Lady, pero el caso de ella fue la primera porque después posteriormente de la eliminación, cuando se llevó a discusión para integrar nuevamente la cuarteta de 4x400 mixto, fue que ganan entonces las muchachas, tanto Anabel como el caso de Mary Lady, pero ella fue la primera en el sentido de subir a ese podium para la República Dominicana. No solamente por eso, sino por ser la corazón primera individual. ¿Qué decía el corazón? Casi se explota. Sí, mucha emoción, muchos sentimientos encontrados. De verdad que agradezco a Dios por hoy estar aquí y a todos ustedes por este espacio en este canal. De verdad que me siento sumamente agradecida. En esos momentos solo pasaban muchas emociones, mucha satisfacción, porque de verdad que trabajar tanto todos los días eran muchas horas de entrenamiento, muchos dolores, claro, fuerte de rodilla, de codo, de hombro, de espalda. Todos los días me levantaba con un dolor nuevo. Yo como que
¿para cuándo que van a parar? Y de verdad que hoy Dios tiene un plan maravilloso conmigo, de verdad que soy sumamente agradecida con Dios porque en este camino, este trayecto, hasta llegar hasta aquí, de verdad que he pasado mucho, he llorado mucho, pero de verdad que hoy Dios me da la satisfacción de poder traer para mi República Dominicana. Tú vienes de San Pedro de Macorís. Exacto. En el interior a veces las cosas escasean más que en el Distrito Nacional. ¿Cuál ha sido tu experiencia en este proceso de formación para llegar a este punto? Bueno, el proceso ha sido un poquito difícil, de verdad que sí. Yo nazco y me crío en Atomayor del Rey hasta a la edad de 14 años, viajo a San Pedro de Macorís y ahí nace Crismeri Santana de halterofilia y había momentos difíciles, muy difíciles, donde yo tenía que ir al liceo, regresar a casa e irme a entrenar sin nada en el buche, sin nada en la barriga, en buen dominicano, sin comer nada, ir a entrenar. Y yo iba con el mil amores. Y yo esperaba a las 5 de la tarde, como ustedes no se lo imaginan, para que mami llegara y yo sin comer nada por el ejercicio, sin comer nada porque no había que comer. Porque no había. Sí, pero hoy le doy muchas gracias a Dios de que hoy yo estoy aquí y que he sacado a mami, o sea, mami está feliz, está contenta, entonces quiero eso para mi papá, entonces gracias a Dios hoy Dios me da la oportunidad de obtener una medalla para mí. De verdad que se lo agradezco a Dios y soy feliz y agradecida con Dios. Zacarías, vienes de Monteplata. De Vallaguana específicamente, ¿verdad? Del entorno de Vallaguana. De Vallaguana. Ustedes están liderando el medallero olímpico. Tienen también una experiencia interesante en el deporte y en la educación. Ahorita mencionaba a Isaac Abogando, que yo creo que es un héroe anónimo en esa zona ahí. Quizás quiere decir que tú eres producto de ese grupo de muchachos que se ha formado en torno a estas cosas. ¿Cuál ha sido tu experiencia familiar, de formación, tus oportunidades ahí en Monteplata? Destacando de nuevo que en el caso de Zacarías es la primera medalla de halterofilia masculina que ha recibido también el país en su historia. En los Juegos Olímpicos. Muy buenos días. Agradezco mucho a Dios en primer lugar y luego a ustedes por invitarme a ese espacio. Nací y me crié en Vallaguana, municipio que pertenece a la provincia de Monteplata. A los 16 años conozco el deporte de las pesas, de la mano de Daniel Vivieca. Y parte importante de mi formación se debió al engranaje de la Unión Deportiva de Vallaguana, encabezada por Isaac Abogando, que es, como usted lo dijo, un héroe anónimo del deporte dominicano, que no se hace notar mucho ante las cámaras o ante la prensa, pero siempre está ahí trabajando duro y dando su apoyo para que sean posibles esos resultados. A los 17 años, 2013, llego aquí a Santo Domingo a entrenar bajo la mano de Moreno Martínez y Plaiter Reyes. Y han habido muchas dificultades para llegar hasta donde estoy. Al igual que Crismeri, me vi en muchas ocasiones, muchos meses, yendo a entrenar y luego a estudiar y luego a entrenar sin haber comido nada en el día. Y se requiere mucha voluntad y mucho deseo de superación para hacer eso por mucho tiempo. Y en aquel momento estaba dispuesto a hacerlo por mucho más tiempo todavía hasta que se lograra esto que se está logrando hoy en día. En el caso de ambos, ¿cuál es el nivel educativo de ustedes? Yo estoy estudiando licenciatura en Derecho en la UNFU. En la UNFU. Sí, por mi quinto. ¿En el caso de Zacarías? Estoy estudiando una licenciatura en Educación Física en la UAS. En la UAS. ¿Qué ustedes entienden, y me pueden responder cualquiera de los dos primeros,
¿qué es lo que más necesita nuestro país para que más atletas talentosos como ustedes puedan destacarse en el ámbito internacional? Ya nos han explicado un poco del recorrido. ¿Qué hubiera hecho una diferencia importante en esa fuerza de voluntad que ustedes ya de por sí tenían para destacarse en sus deportes? Pienso que más organización y apoyo. Recibimos muy buen apoyo por parte del Ministerio de Deportes, Comité Olímpico Dominicano y actualmente de CRESO, en el caso del alto rendimiento, pero en inicio del Ministerio de Deportes para todos. Yo pienso que incluso con los recursos que tenemos actuales, una mejor organización y gestión, no solo de los recursos, sino de cómo se hacen las cosas, puede llevarnos a un mejor desarrollo deportivo. En Vallaguana inicié el deporte a través de un programa que se llama Centro de Iniciación Deportiva Escolar, que tiene una especie de convenio entre las escuelas y los centros deportivos para facilitarle las posibilidades a esos atletas que están iniciando a que puedan continuar su deporte y llegar al alto rendimiento. Ministro, y en el caso de Crismeri, ¿hay algo en particular que tú entiendes que pudiera mejorar o que te hubiera ayudado más? Bueno, eso mismo que dice mi compañero, de verdad que estoy totalmente de acuerdo con él. Sí. Ministro, dos cosas aquí. Parecería que el país necesita una especie de bachillerato deportivo que facilite a los estudiantes, atletas, a desarrollar sus estudios en base a programas especiales para esto. Y segundo, parecería que el país necesita un plan nacional deportivo que no lo ha tenido el ministerio nunca, el propio Comité Olímpico tampoco lo ha tenido. Cada federación hace un poco lo suyo, pero no hay cohesionado un plan nacional. Es posible que alcancemos ese punto y es posible que alcancemos que en el presupuesto nacional haya más recursos, tal vez ni siquiera es aumentando, es derivando recursos de otras áreas, por ejemplo, como el sistema educativo nacional, que tiene un 4% y que posiblemente ahí está la base para desarrollar la base de cada una de las disciplinas deportivas, pero gestionada por el ministerio. Sé que está el INEFI, está educación, está deporte, es decir, ¿cómo cohesionar en un plan nacional deportivo y que tengamos tal vez las facilidades? Porque a veces escaseamos en medio de la abundancia, tenemos el dinero, pero no hacemos las cosas como las deberíamos hacer. Qué buena pregunta, don Percio. Lamentablemente nos tocó recibir el gobierno bajo la pandemia del COVID. Dentro de nuestro programa de gobierno en deporte están los politécnicos deportivos. El meollo del deporte es que no tenemos deporte escolar. Eso es un sofisma que hay en República Dominicana, donde hablamos de juegos escolares, pero eso es un ventú. Aquí todo es al revés. Las federaciones aportan los atletas para esos supuestos eventos escolares y universitarios, donde las federaciones deben de ir a las escuelas, a las universidades, a reclutar sus atletas. Es decir, que ya por ahí vamos fallando. Esos politécnicos que usted está mencionando y me está preguntando por ello ahora, ya tenemos el primero y dónde va a ser, porque está dentro de nuestro programa de gobierno. Y esto nosotros lo vamos a hacer porque para Zacarías llegar a donde está, tuvo que dejar atrás 95, 98 Zacarías que no llegaron a ser miembros de esa selección nacional. Y nosotros entendemos que a eso hay que protegerlo también. ¿Cómo hay que protegerlo? Dándole una carrera técnica, que salgan de esos politécnicos, para cuando salgan y dejen de hacer deporte, puedan insertarse en el mercado laboral, puedan obtener recursos para ellos mantenerse y mantener su familia. Lamentablemente encontramos la educación que hubo que este año hacerlo virtual, no podíamos empezar con esos politécnicos, pero usted lo verá. ¿Cómo se van a financiar esos politécnicos? A través de educación. A través de educación. Y el deporte escolar tiene que ser de las escuelas. Para eso la tanda. O sea que ahí no hay problemas de recursos. Bueno, tengo que hablar con el ministro porque yo sé de deporte, no sé la finanza de educación. Bueno, todos los dominicanos sabemos un chingo. Lo suerte que usted lo tiene. Rinde. Lo suerte que usted lo tiene de frente. Él que se exprese
en ese tenor. Usted oye, ministro, la suerte que usted lo tiene puerta a puerta. Es mi hermano, Perdón, en torno a eso, señor ministro. Y mi amigo. Exacto. Más que amigo. Señor ministro, en torno a eso, la situación con los atletas dominicanos, 66 atletas participaron en estos Juegos Olímpicos, de los cuales hay que resaltar no solamente las medallas, también que la gran mayoría de ellos no fueron eliminados en primera ronda, pasaron a semifinales y a cuartos de finales. Es decir, estamos hablando de unos atletas que se están cocinando para unos próximos Juegos Olímpicos que será París 2024, que la gente dice, bueno, pero falta mucho. No, relativamente tenemos 3 años para prepararlo. Y muchos de ellos pueden repetir en estos Juegos Olímpicos y otros que ganaron medalla, repetir una hazaña que la hizo Félix Sánchez de ganar 2 medallas. Ahora, ¿cuál es la preparación y el seguimiento que se le da a sus atletas que tuvieron tan buena participación como Moronta en boxeo, y ni hablar de lo que son las reinas del Caribe, también las reinas del Caribe, y la evolución y el relevo generacional que viene con las reinas? Mira, protegerlos a través de sus federaciones. Soy institucionalista. Existen las federaciones tienen los atletas, y el trabajo del ministerio es ayudar a las federaciones a que protejan los atletas. Estamos dispuestos a apoyar a los atletas 100%. Dije al principio que esta era una gestión de rostro humano, que trabajábamos por los atletas y para los atletas. Y eso que tú dices, las grandes hazañas no se conocen en el momento. Esta es una delegación histórica. Veníamos en descenso en Juegos Olímpicos. Presentamos 33 atletas en Londres con 2 medallas, 24 atletas en Río con 1 medalla. Duramos 59 años para obtener 7 medallas. Y en este evento llevamos la mayor delegación con 66, 2 deportes de conjunto que nunca lo habíamos logrado y 5 medallas. Es decir, que lo que logramos prácticamente en 59 años, lo logramos solamente en esta versión. Es decir, que esto es historia. Bueno, ministro, pero eso no se logra en un año en materia deportiva. Tienen que haber otros elementos que hayan confluido. ¿Qué ha sido lo más determinante para que se hayan podido ganar más medallas en este caso? Planificación. Partiendo, insisto, del hecho de que las Olimpiadas no se planifican en un año. Los atletas olímpicos llevan un ciclo largo que necesariamente cruza los gobiernos. Tú tienes razón. Pero cuando nosotros llegamos, nuestros atletas no estaban entrenando ninguno porque estábamos en la pandemia. Y yo me reuní con el entonces presidente del Comité Olímpico y le dije, esto hay que resolverlo porque tenemos los Juegos Olímpicos a un año. Si no lo resolvemos ahora, ni clasificamos ni ganamos. Porque no es tampoco un secreto que cuando un atleta dura 1 semana sin entrenar, pierde su condición deportiva. Dígame usted en 1 año y medio, ¿qué no iba a suceder? De ahí surgió la idea de una burbuja en el albergue, que tengo que agradecerle al ministro de Salud Pública, que nos apoyó 100%, con pruebas, con equipos médicos dentro de esa burbuja. Pero para que esos jóvenes estuvieran ahí en esa burbuja, el gobierno dominicano, por primera vez en la historia, le dio a todos los que estaban en la burbuja un incentivo económico para que sus familiares también estuvieran tranquilos. Ministro, eso se llama planificar. Y los recursos a tiempo para su clasificación, para sus entrenamientos y para su participación. Cuando usted, sobre todo en combate, un atleta le dura 1 mes, 15 días sin entrenar, olvídese que perdió su condición deportiva. Teníamos ya, cuando llegamos al gobierno, teníamos 1 año y algo, desde el gobierno hasta nuestra participación. Imagínese usted, sin esa planificación, que hubiese sido de nuestra delegación. Sin recursos, sin entrenamientos, hubiésemos sido un fracaso. Ministro, a propósito de planificación, los deportes que funcionan con ranking a nivel mundial tienen un problema con el ciclo olímpico. Ellos tienen que estar compitiendo todo el año. Sin embargo, los recursos aparecen en un momento en que el atleta no tiene un evento en que se va a clasificar. Hay deportes que sí lo tienen, a lo mejor pesa lo tiene, béisbol lo tiene, pero el que anda buscando un ranking tiene que pasarse todo el tiempo jugando. Sin embargo, esos recursos no fluyen. Tal vez el Creso ahí donde ayuda, porque es un dinero que se da de manera permanente. ¿Puede haber un ajuste en ese esquema para que esas federaciones y esos atletas que andan buscando ranking tengan esos recursos desde enero hasta diciembre durante el año? Lo primero es esperar el presupuesto, porque yo no puedo ofertar lo que yo no tengo.
Y usted que su deporte trabaja con ranking, como el mío, sabemos lo difícil que es. Lamentablemente yo no puedo mantener, cuando fui presidente de la federación era mi gran preocupación, yo no podía mantener mis atletas participando en 20, 30 eventos al año. No era posible. Lamentablemente nuestra República Dominicana no tiene esa economía tan sólida. Para nosotros, esos deportes que son tan difíciles, que requieren de tantos recursos, nosotros mantenerlos participando permanentemente. Ahora, a esos deportes se le da una oportunidad y son las eliminatorias regionales. Tenemos que participar para colocarnos en una buena posición en el ranking de nuestra región para aprovechar esos clasificatorios y ahí poder clasificar. Pero Le voy a poner un ejemplo. Pero hay deportes que solo operan con el ranking mundial, que no operan a nivel Yo lo sé, regional. yo lo sé. Pero debemos de amarrarnos y saber hasta dónde podemos llegar. Porque yo no le puedo decir, yo puedo coger y a un solo deporte, de los 300 y pico de millones, 400, darle 200. Porque entonces las otras 30 y tantas federaciones se me van a quejar. No tienes que darle 200. El problema es cuándo se lo da. Porque le puede seguir dando, puede seguir dando la misma cantidad que usted le da, solo que si se lo da en un momento en que se le da a todo el mundo, ocurre que ese atleta no puede aprovechar porque él no tiene un evento para participar. En ese caso le estamos dando la asignación y cuando las federaciones me piden pasajes adicionales, yo se lo doy. Lo que yo no puedo hacer es, y aprovecho esto para decirlo, que una sola federación vaya y en un año me pida 150 millones de pesos en pasaje. ¿Y las otras? ¿Qué hago con las otras? Aprieto en una y flojo en 36. Pero yo creo que debemos de ser equitativos. 150 millones sería para ir a la luna. Mire, yo le puedo mostrar para que usted vea. Quiero hacer la pregunta en torno a esa federación. Así. Ministro, debemos de pagar en seco a veces. Ministro, remozamiento y reconstrucción de obras. Nosotros hemos tenido la oportunidad como medio de comunicación de trasladarnos a cualquier punto, Elías Piña, Dajabón, Pedernales, y hay reclamos. También somos conscientes de que usted ha recorrido el país identificando esas obras que necesitan remozamiento o dónde debe construirse. ¿Cómo marcha eso y la vinculación? Porque leí hace poco, vincular el deporte con la comunidad. Déjame agregarle a eso, Choco, la preocupación que manifestó el mismo Félix Sánchez a propósito de que criticó el estado de muchas de las instalaciones deportivas y viniendo de la experiencia de un doble medallista dominicano, resulta más preocupante en el contexto del tema que tenemos aquí, que son la participación en las Olimpiadas. Mire, cuestionó eso y cuestionó la alimentación. Y cuestionó la alimentación también. ¿Por dónde quieren que empiece? ¿Por la alimentación? No, empecemos por las instalaciones. Mire, en un año yo no puedo reconstruir lo que se perdió en 16. Yo tengo que empezar a hacerlo como lo he hecho. Hemos rescatado más de 600 canchas, polideportivos. No hay una provincia que no hayamos tocado. Pero son 16 años destruyéndose las instalaciones. En uno no lo puedo hacer. Pero rápidamente puedo mencionarles San Lázaro, Puerto Plata, Bonao, Higüey, El Ceibo, Piedra Blanca, Maimón, Neiva. Y ahora, en esta semana, vamos a licitar La Barranquita, iluminación del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Cosas que con voluntad se hacían. Yo lo invito a que vayan al Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Próximamente, iluminación del Parque del Este. Óyeme, en un año hemos hecho demasiado. Reconstrucción de muchos pabellones que estaban destruidos. Todo eso lo hemos hecho en un año. Ahora vuelvo y les repito, yo no puedo hacer lo que se ha perdido en 16. Usted hizo un acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas para intervenir la Barranquita de Santiago. Sí, señor, Obras Públicas la va a faltar. ¿Cuál es el proyecto específico que se tiene ahí? Mire, vamos a intervenir los pabellones de la Barranquita. Vamos a hacer un cuartel al ejército para que nos coloque seguridad, porque soy de lo que digo, que lamentablemente no tengo presupuesto para darle seguridad a todas las instalaciones que tenemos. Y lo que invertimos en seguridad es regalándoselo a los ladrones. De lo primero que vamos a hacer en la Barranquita es un cuartel para el ejército
que el comandante del ejército, Julio Ernesto, nos ha prometido que nos va a llevar una dotación para cuidar la Barranquita. Obras públicas nos va a faltar, Cueto nos va a iluminar la Barranquita. Ustedes verán el antes y el después de la Barranquita. Y en el caso específico de los atletas de alto rendimiento, algunos de los cuales necesitan instalaciones especiales, ¿cuáles son los planes? Bueno, es que las instalaciones especiales de los atletas de alto rendimiento están en sus federaciones. Para eso los pabellones los estamos interviniendo también. Cada federación hace los requerimientos que necesita para entrenar los atletas de alto rendimiento y ahí entrenan. Ahora vamos a la alimentación de Félix Sánchez. Yo le doy 200,000 pesos a Félix Sánchez para su academia y es para eso, para que compre suplementos para sus atletas. Él en un programa dijo que era una academia privada. Félix Sánchez hay que ayudarlo en todo. Se lo merece. Pero para su academia yo le entrego mensual 200,000 pesos mensuales. Que tenga que comprar. ¿Y qué se supone que cubran esos 200,000 pesos, ministro? Bueno, yo se lo doy fuera del presupuesto de atletismo a su academia. Él nunca me ha dicho que cubre. Él nunca me ha dicho que cubre. Yo se lo entrego. Pero si le entrego 200,000 pesos y compra suplementos, yo creo que eso no es nada. Pero yo creo que la crítica de Félix Sánchez va más allá de su caso particular, como lo que estamos discutiendo aquí va más allá de esta administración en particular. Es un tema de política sostenida, histórica, de alimentación de los atletas en República Dominicana. Yo el año pasado entrené a Luisito Pie, por ejemplo, y el testimonio de Luisito Pie es impresionante. Vino a conocer vitaminas después que era un atleta de alto rendimiento. Entonces, ¿cómo superar esas necesidades tan básicas de nuestros atletas? Aquí tenemos a 2 atletas medallistas olímpicos que están diciendo, justo al lado nuestro, que se iban sin comer a entrenar. Entonces, no podemos negar que es un problema que tienen nuestros atletas. Vuelvo y les repito, las federaciones se le entrega una asignación. Luisito, después que fue descubierto por la federación, yo era el presidente de la federación y como presidente de la federación empecé a suplirle esos suplementos. Lo cual está bien, pero la pregunta es más allá de los casos individuales. Si el ¿Cómo Estado lograr no lo conoce? Que estas facilidades se hagan más extensivas en el tiempo para poder aprovechar mejor el talento de estos atletas? Vuelvo y les repito, quien descubre los atletas, que es invertido, por eso hablamos del deporte escolar, son las federaciones. Hasta que una federación no descubre un atleta, ¿cómo puede protegerlo? Porque debíamos de proteger entonces a todo el país. Ministro, ¿Y cómo lo hacemos? Ahora, cuando la federación lo protege, ya le da un trato especial, ya nos pide a nosotros que le demos ayuda especial. Y yo le digo porque yo pasé por esa. Cuando estos atletas llegaban a la Federación de Taekwondo, nosotros teníamos que intervenir en todo, ayudarlos con los pasajes, antes de que fueran asimilados por el partner, con los pasajes, con la alimentación, y se ha ido superando, porque cuando yo fui atleta, para yo ir al Centro Olímpico a entrenar, era de mi bolsillo. Yo nunca tuve una ayuda del partner, y duré 10 años en la selección nacional. Se ha ido superando, se han ido ayudando, pero es lamentable y es verdad lo que usted dice. Ojalá que nuestros atletas, desde que entren a primaria, estén protegidos, pero tenemos que desarrollar primero el deporte escolar, que no lo tenemos. Cuando desarrollamos el deporte escolar, usted va a ver que esa queja va a desaparecer porque en las escuelas le dan la alimentación. Ya ellos no van a salir a un entrenamiento con su estómago vacío, se van a alimentar en las escuelas, pero las escuelas van a tener sus entrenadores ahí mismo. Para eso son las tandas extendidas. ¿En qué medida podemos conectar la escuela con el ministerio? Es decir, porque también esas son cosas que andan por su lado cada uno. Es decir, se supone, y tal vez aquí la inquietud cuando se hacen estas preguntas va más allá del ministerio, va más allá de las ideas que usted puede hacer, y por eso le decía, usted ha manejado las precariedades en 3 niveles, como atleta, como dirigente federado y ahora como ministro de deporte. Pero ocurre que tenemos montones de dinero en el sistema educativo nacional. Y el deporte es parte transversal de la formación educativa. Es decir, ¿cómo unir esto para decir, el muchacho cuando entra a su curso, ya de entrada él tiene? Y yo le voy a decir una cosa, yo estudié en el campo
Campo Lejos, Montecristi, 4 cursos. Y en esa época, todas las escuelas tenían un play de pelota, que era lo que uno hacía principalmente. Todas tenían, por chiquita había un play, había que hacer deporte. Es decir, que cuando estábamos aún en los años 60 y tanto, el país parecería tener más cohesión en eso que la que tendría hoy. El resultado está ahí. ¿Cómo recuperar eso? ¿Cómo unir eso? Porque es posible que a lo mejor la educación tenga el dinero que a usted le falta para hacer eso. Don Percio, no lo quiera saber todo en una hora. Yo le dije, antes de irnos a los Juegos Olímpicos, esperen que habrá sorpresa. Bueno. Ya ustedes conocieron las sorpresas ayer. Bueno. Don Percio, habrá sorpresa. Bueno, pues lamentablemente llegamos en un año muy difícil, pero en el espíritu del ministro de Educación, en el espíritu del Ministerio de Deportes, está la voluntad de que sea como usted dice, porque sabemos que si no es así, estas 5 medallas no van a poder seguir creciendo. Y nuestro espíritu es que en Francia podamos darle alcance a los únicos 2 países de habla hispanoparlante que quedaron por encima de nosotros. España 17, Cuba 15. Si hacemos lo de el deporte escolar, que se prepare Cuba, que vamos detrás de él. Tenemos que concluir la entrevista, pero no quisiera que cerremos sin que nuestros medallistas nos digan qué esperan del futuro a partir de esta medalla olímpica y a partir de este apoyo que el gobierno dominicano les estará dando a través de una vivienda, a través de estos fondos, y qué traen sus carreras a partir de un hito como el que acaban de lograr. Sin antes decirle que no malgasten el dinerito. Bueno, en nuestro caso tenemos varias competencias clasificatorias este año, tanto para los Juegos Centroamericanos y del Caribe como para los Juegos Panamericanos, y seguir trabajando porque realmente esto me dio un deseo extra, una motivación extra para seguir trabajando porque sé que se puede y con el favor de Dios lo vamos a hacer. ¿Zacarías? Espero de esto, con Dios mediante, una mejor posibilidad de proyectar mejor mi carrera deportiva hacia unos niveles un poquito más altos y mejor calidad de vida tanto para mí como para mis familiares, y creo que eso se puede con Dios mediante. Amén. Mariñez. Finalmente Mariñez. Ya me debe unos aguacates de allá. Mira, y te lo voy a traer la próxima semana. Tiene Un saludo a la gente de la Horma. Un saludo para todo mi pueblo de San José de Ocoa. Pronto estamos por allá. No, yo ahora mismo estamos en tiempo libre ahora, un poquito de descanso. Ya en octubre viene la pelota de invierno, a prepararnos para el 100% y aquí todos somos todos. Quiero hacerle una pregunta a ustedes antes de que Laura cierre el programa. He visto que en ustedes siempre hay mucho la palabra de Dios, la fe, incluso esta niña primero le salió hasta con la Biblia. Un atleta en ese nivel de competencia, ¿qué pasa por su cabeza? Bueno, por la mía, yo estaba muy nerviosa, no se lo voy a negar. Estaba muy nerviosa, muy ansiosa, porque sabía las posibilidades que había. Pero en PESA hacemos 6 movimientos, 3 en arranque y 3 en envión. Y mi entrenador me dice, tenemos que hacer de eso, mínimo, tenemos que hacer 5. Entonces, mi presión era conmigo, o sea, yo me decía, tenemos que hacer un buen trabajo. Entonces, al yo no lograr 5, solamente 3, 2 en arranque y 1 en envión, me presioné y pasaba muchas cosas por mi cabeza, pero nunca perdí la fe en Dios y Dios me premió. ¿Zacarías? Hablamos tanto de recursos aquí y el recurso más importante de un atleta proviene de aquí y de aquí. Lo fundamental. Cabeza y corazón. Sí, y pasan muchas cosas. Hay momentos de duda. En deportes donde tú compites con otra persona, primero compites contra ti mismo y contra otra persona. En caso de que compitas contra un objeto como nosotros, los de pesas, a veces es peor porque tienes que competir primero contra ti mismo y es bien duro. Entonces tienes que tener una fuente de fortaleza, tanto física como, tanto mental como espiritual.
Y para mí, en lo personal, Dios es esa fuente de fortaleza. Bueno, y hay que decir que el que compite contra un objeto tiene el problema que el objeto no tiene sensibilidad. No se equivoca porque un competidor a lo mejor se equivoca y uno gana el punto. Exacto, ¿no? sí. ¿Cómo inclementa el tiempo, señores? La pelota. Cuando uno tiene el bate, ¿qué pasa? Cuando el bate no, yo soy pitcher. Digo, no, pero cuando uno tiene el bate o la pelota, ¿qué pasa? No, cuando yo tengo la bola, yo... Cerrar el partido, ¿qué pasa? No, yo lo que pienso es tirarla detrás, porque si no la tiro detrás, yo pierdo. Tirarla detrás. Ya. Yo creo que porque tengo 9 atrás de mí. Sí. La filosofía de vida del pelotero es distinta. Sí, es muy distinta, es muy distinta. Es diferente el deporte en este, ya tú sabes que hay más presión. Así es. Señores, tenemos ya que despedir. Gracias a todos por habernos acompañado. Gracias, ministro, por compartirnos los planes y por el apoyo a este grupo de atletas. Y sobre todo quedarnos en las expectativas de qué es lo que viene, porque parece que lo que viene es bueno. Así es, sobre todo porque este es un gobierno que reconocemos que apenas tiene un año, pero tenemos grandes expectativas de lo que pueda pasar en materia deportiva. Así que ojalá que esté el apoyo para nuestros atletas y de nuevo gracias por darnos tanto orgullo y tanta alegría en estos Juegos Olímpicos. Gracias a nuestros expertos deportivos de planta, Choco, Natasha, por habernos acompañado en esta entrevista. Señores, llegamos al final de esta entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos el próximo lunes.